Libro de Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Bienvenidos al libro de Proverbios. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. La sabiduría nos da la humildad para ser instruidos y para recibir los mandamientos de Dios y aquellos que tienen la autoridad legítima. Así que recibir los mandamientos de Dios es someterse a la palabra de Dios sin respuestas ni cavilos. Esto es para los que son valientes de nuestra época y ejercitan sus pensamientos y su ingenio en la palabra del Señor. Mas el necio de labios caerá. En hebreo se le llama necio de labios, ya sea porque descubre la insensatez de su corazón por los labios y por lo tanto se expone a la maldad que le sigue, o porque no tiene corazón, como se dice en Oseas 7:11, o su corazón es poco valioso, como se dice también en Proverbios 10:20, o porque habla imprudentemente sin ninguna consideración. Así que el versículo 8 del capítulo 10 del libro de Proverbios nos recuerda la importancia de tener un corazón sabio, especialmente en lo que se refiere a recibir los mandamientos de Dios. Es decir, es vital tener una actitud correcta para poder aprender lo que Dios desea que hagamos. Es interesante notar que el término sabio se refiere a una persona que tiene experiencia, conocimiento y madurez en una determinada área. En este caso, nos habla de alguien que tiene una actitud correcta frente a la enseñanza de los mandamientos. Por otro lado, el versículo también menciona a los labios necios. ¿Quiénes son las personas que no tienen la actitud correcta para recibir los mandamientos? Estas personas creen que lo que dicen es suficiente y no necesitan aprender más. Esto conduce a su propia ruina. Es importante entender que las enseñanzas de Dios no siempre son fáciles de entender. A menudo es necesario un cambio en nuestra forma de pensar y actuar para poder seguir los mandamientos de manera efectiva y vivir sinceramente ante Dios y ante los demás. La sabiduría no es algo que se logra de la noche a la mañana. Claro que no. Es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Por eso, si queremos ser personas de corazón sabio y recibir los mandamientos de Dios, necesitamos buscar el conocimiento que viene de Él, lo cual se logra mediante la lectura de la Biblia y la reflexión en nuestras vidas diarias. La Biblia contiene las enseñanzas de Dios y nos muestra cómo debemos actuar en cada situación. También es importante pedir a Dios sabiduría y discernimiento para entender sus mandamientos. Así que en Santiago 1:5 se nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien la da a todos abundantemente y sin reproche. En conclusión, este proverbio nos enseña la importancia de tener una actitud sabia y humilde ante los mandamientos de Dios. Debemos buscar la sabiduría en la Biblia y pedir discernimiento a Dios para poder entender cómo aplicar estos mandamientos en nuestra vida diaria. Es importante recordar que, aunque puede ser difícil seguir los mandamientos de Dios, siempre será la mejor manera de vivir. Nuestra obediencia a Él es el camino hacia una vida más plena y significativa.
Proverbios 10:8 entonces, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Bendiciones.